Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy queremos hablar de Shehzade Bayezid o Bayaceto, uno de los príncipes turcos que intentó ascender al trono del Imperio Otomano en un momento de crisis familiar, política del imperio más grande hasta ese momento, ¿verdad? Estamos hablando del imperio del sultán Suleimán el Magnífico. Bayaceto, hijo de Suleimán I, fue conocido por muchas de sus virtudes. Como sabemos, hijo también de la esposa favorita y más tarde legal del sultán Suleimán, Hürrem Sultán, pues fue uno de los hijos pequeños, más o menos, podemos decir que es de los pequeños. Claro, estamos hablando de que con Hürrem tuvo el sultán 5 hijos y bueno, como costumbre en la corte, sabemos que los príncipes otomanos fueron nombrados para gobernar las provincias del imperio con el propósito de ir ganando experiencia, obviamente de hacerse, diríamos hoy en día, de su propio equipo, ¿verdad? De su ejército. Y Bayaceto, por ello, se convirtió en gobernador en una provincia de Anatolia, de Sanjak, precisamente. Y más tarde, durante la 12ª campaña de su padre en Azerbaiyán, en 1553, se le asignó el gobierno de Edirne, la capital otomana en la zona europea, para controlar Rumelia, territorio europeo del imperio durante la ausencia de su padre, realmente una zona súper importante. En el curso de la campaña, el hermano mayor de Bayaceto, Shehzade Mustafa, fue asesinado por orden del sultán y ya sabemos cómo fue esta trágica historia. Así que la noticia de la ejecución realmente causó un impacto en todo el imperio, una agitación entre todos los militares y obviamente entre los hijos que se dieron cuenta que su padre estaba aplicando aquella ley otomana que ponía en riesgo a cualquiera que pareciera disidente de las decisiones de Suleimán. Así que, bueno, pues como la noticia de la ejecución dio todo este movimiento en todas las partes de Anatolia, y por ahí se decía que un impostor se decía vivo en nombre de Mustafa, bueno, pues se va a rebelar contra Suleimán en Rumelia. Y aunque la revuelta fue sofocada por un visir, Suleimán sospechó que su hijo Bayaceto había sido deliberadamente lento en reaccionar, es decir, este supuesto Mustafa que se había querido rebelar en contra de su padre y que se había puesto ahí en orden y que se había puesto a organizar este enfrentamiento, bueno, pues va a provocar que Suleimán piense mal de su hijo, ya venía pensando mal de todos, y entonces ese era como un muy desatinado momento para Bayaceto. Y, como no, su segundo hijo Mehmed había muerto 10 años antes, en 1543. En la serie se nos habla de que fue víctima de las intrigas de justo de Mustafa y de su madre. Después de la muerte de Mustafa, precisamente en 1553, quien iba a ser el heredero al trono, y luego de la muerte de Shehzade Jihangir, que se acuerdan, él va a ser un príncipe pues muy lastimado por su propio padecimiento y además por el profundo amor que tenía por su hermano, pues eso tenía en shock al sultán Suleimán. Entre la mala salud de un hijo, las sospechas por otros, el dolor ante la traición que posiblemente mató al primero, que fue Mehmed, bueno, pues todo estaba orientado a que solo 2 príncipes fueran potencialmente aspirantes al trono: Selim, el futuro Selim II, y Bayaceto. Selim era el gobernador de Manisa, recordemos que Manisa era súper importante para los otomanos, y Bayaceto era el gobernador de Kütahya, 2 ciudades situadas casi a la misma distancia de Constantinopla, la capital. Esto es muy importante porque obviamente habla de que ahora sí que quien llegue primero, ¿verdad?, a Constantinopla en un caso de emergencia. Por eso, geográficamente, ahora sí que la geopolítica aquí era muy importante. Suleimán, recordemos, pues ya estaba grande, tenía alrededor de 60 años, para ese tiempo ya era grande, además de tener también sus propios padecimientos. Y la competencia de los 2 hermanos de Selim y Bayaceto era evidente y un fastidio para todo el imperio. Suleimán reprendía a sus hijos y pues finalmente va a decidir hacer un cambio por todas estas
sospechas y enfrentamientos, y así Selim fue asignado para gobernar Konya y Bayaceto fue mandado a Amasya. Ambas provincias estaban más lejos de Constantinopla, aunque equidistantes. Es decir, Selim se apresuró a obedecer rápidamente y se trasladó a Konya, pero para consternación de su padre, Bayaceto obedeció solamente después de pensarlo mucho y de bastantes dudas, porque Amasya era pues un territorio gobernado por su hermano asesinado Mustafa. Híjole, y esto lo tomó como una humillación y por supuesto él ya venía pensando que su papá ya no era ese ser amoroso que veía a sus hijos como niños. Así que enfurecido, Suleimán acusó a Bayaceto de ser un rebelde y apoyó a su hijo mayor Selim contra el desobediente Bayaceto. Selim, en colaboración con su culo Mehmed Pasha, el futuro gran visir, derrotó a su hermano en una batalla cerca de Konya el 31 de mayo de 1559. Konya, así es, la casa de los derviches. Bayaceto regresó a Amasya y huyó al imperio persa con sus hijos y un pequeño ejército. Según el historiador Murad Bardakchi, su culo Mehmed Pasha envió un ejército para perseguir a Bayaceto y este fue derrotado por las fuerzas de Bayaceto. Bayaceto era muy fuerte, muy inteligente y joven, aunque Shah Tahmasp I inicialmente dio la bienvenida a Bayaceto, más tarde lo encarceló a petición del sultán Suleimán. Y tanto Suleimán como Selim enviaron una misión a Persia para convencer al Shah de que matara a Bayaceto. Finalmente, el 25 de septiembre de 1561, Bayaceto y sus 4 hijos pequeños fueron ejecutados en Persia por un verdugo otomano. Bayaceto se había casado con Fatma Sultán, quien le dio 5 hijos y 4 hijas. En la serie del sultán, Bayaceto fue interpretado por el gran actor y joven también apuesto Aras Bulut, y sin duda la escena en la que es ejecutado con sus hijos ahí al lado del camino es terrorífica y profundamente dolorosa. Una escena que nos habla de cómo era esa ley que hacía que el rey pudiera matar a sus hijos para salvar su propia vida, para matar a sus hijos sin importar sus sentimientos, la moral y obviamente la razón, ¿verdad? Ay, en fin, amigos, qué triste historia. Pero les agradecemos mucho que estén con nosotros siendo parte de esta revisión, ¿verdad? Y bueno, pues les dejamos un gran saludo. Síganse cuidando mucho. Nos vemos pronto. Son Ragrushus. Hasta luego.